Bueno, hoy nos reunimos, como diría el poeta que siempre recordamos, algunos pocos conocidos, para hablar de, es decir, esta sería la tercera edición de un espacio que comenzó dedicado a la revista Años, que prosiguió con Lunes de Revolución, y ahora está la edición de hoy, que le hemos querido dedicar a la revista Orto y el grupo intelectual de Manzanillo. Es un espacio donde nos apegamos a la memoria y que yo creo que su principal objetivo es no dejar que acontecimientos importantes, sobre todo en la vida editorial de las revistas en Cuba, queden en el olvido, como a veces tienen largos periodos en que como que importantes eventos que han ocurrido en el mundo de las revistas pues quedan medio dormidos, y este espacio habitado, como su título lo sugiere, es justamente un esfuerzo por evocar la memoria de estos momentos que cada uno de ellos, desde perspectivas diferentes y desde sitios diferentes, todos han hecho importantes contribuciones a lo que hoy podemos llamar, lo reconocemos como cultura cubana. Y entonces, bueno, en esa línea hemos invitado a, como decía Norberto, a una banda de manzanilleros para que un poco tener este encuentro y rememorar toda la vida y la importancia de la revista Orto y de la vida intelectual de Manzanillo, que ya hemos conversado otras veces sobre el asunto. Para ello es un panel en el que falta, como decía López Oliva, el profesor de la Escuela de Cine, Francisco López Sacha, porque justamente hoy tiene clase y tiene que estar en la Escuela de Cine, pero que además invitamos al ensayista, novelista, crítico Arturo Arango, al poeta, promotor cultural, sobre todo director del Festival de Poesía de La Habana, Alex Pausier, y al artista, crítico, y todo lo que se quiera decir, polemista, Manuel López Oliva, constructor de máscaras. En fin, entonces comenzamos, le damos la palabra a Ale para que rompa el hielo, haga una suerte de introducción, y gracias por estar aquí. Gracias, Richard. Yo había escrito dos cuartillitas que son mucho mejor leerlas que improvisar sobre el tema. Y me da gusto que puedan hacer esto por Manzanillo, por la revista Orto, por el grupo literario de Manzanillo, que tanta importancia tuvo para nuestra vida espiritual, fundamentalmente aquella comarca del Golfo de Ocariago, con Manzanillo como centro. Cuando hace 110 años, el poeta y narrador Juan Francisco Sarrión, llegado a la ciudad portuaria de Manzanillo de Santiago de Cuba, fundó la revista Orto, simiente de todo un proyecto humanista de redención espiritual en el alto pensar interior de Cuba, tras la frustración de la independencia que, con la muerte de sus principales líderes, José Martí y Antonio Maceo, nos sumieron en un largo y doloroso periodo de orfandad. Difícilmente estuviera convencido de la profunda floración de sus empeños juveniles. Un ámbito geográfico que fuera testigo del más impresionante fomento de las ideas revolucionarias de la época, bien podía acunar aquel proyecto. La revista Orto, el libro literario de Manzanillo, la Biblioteca Martí, la editorial El Arte, las cenas martianas, anunciaban la secreta correspondencia que se establece entre la cultura y las ideas en el ámbito de la política, la economía
y todo el entramado social de una comarca próspera ejecutada por las ideas socialistas y del progreso social. En aquel ámbito original se produjeran manifestaciones de la magnitud del primer soviet obrero del hemisferio occidental, que Agustín Martín Veloz Martinillo impulsara la primera agrupación socialista. En 1925 sus representantes estuvieron presentes junto a Carlos Balillo en la fundación del Partido Marxista, que allí Julio César Gandarilla diera luz al panfleto antiimperialista contra el yanqui, que de ese movimiento obrero surgiera Blas Roca y que allí se estableciera en los años 40 el primer gobierno de la Partida Comunista en tierra cubana. No es casualidad, sino expresión de la enorme carga de futuridad que desde aquella mañana del 10 de julio del año 68 se hiciera presente cuando Carlos Manuel de convocara a sus esclavos a luchar por la libertad y Bartolomé Mozo se alzara en los campos de Valletta el 24 de febrero de 1825 para fructificar en el fermento de las luchas obreras que en el siglo XX tendrían como puntos culminantes las reivindicaciones de sus paredes, el asesinato de Jesús Menéndez en la estación de T de Manzanillo y el surgimiento del ejército rebelde en la Sierra Maestra. La revista Orto y el grupo literario de Manzanillo construyen dos hitos cardinales de nuestra cultura: la presencia en Manzanillo de intelectuales de la talla de José Manuel Poveda y Manuel Barraguna será ya suficiente para inscribir la ciudad en el mapa de la cultura nacional. La ampliación de Arabias continentales de Gotti, versos precursores de José Manuel Poveda y surcos de Manuel Barraguna señalan para siempre la impronta editorial del impresionante proyecto de Juan Francisco Salud. Por esta razón, volver sobre la trascendencia del grupo literario Manzanillo y sobre Orto, la revista de más larga vida editorial de la República, acercarnos a la más hermosa de las resurrecciones éticas y políticas de José Martí en tierras cubanas del principio del siglo, es un imperativo de la justicia y de la cultura. Esto es lo que quería leer para introducir esta vez. Gracias, Ale. Vamos a darle la palabra a López Oliva. Bueno, a mí no me queda otro remedio que también remitirme sobre todo a mi experiencia infantil. Martí había escrito una vez que por sus juguetes se conoce al niño y se conjetura cuáles han de ser sus obras. Yo creo que indudablemente los juguetes que yo tuve en mi vida, en mi infancia, desde niño, no fueron, digamos, los juguetes de un niño normal. ¿No? Los tuve también, pero me interesaba más jugar en el campo de la creación intelectual, de los procesos del arte. Es decir, yo aprendí a usar los pinceles primeros que a dibujar, porque nací en un taller de pintura. Mi padre, aparte de ser uno de los pintores quizás el más reconocido de la ciudad de Manzanillo en esa época, donde se hacían las máscaras de los carnavales, las carrozas, donde se hacían los carteles de los anuncios de todas las tiendas, etc. También era escenógrafo y era el que hacía diariamente los textos en el cine que se ponían en la cartelera. Es decir, yo jugaba dentro del Teatro Manzanillo y a veces en el Red, pero el Red era más chiquito. Y todo eso, lógicamente, fue conformando mi manera de ser. Pero también, como vivía exactamente a unos 40 metros o menos de la imprenta del arte, porque vivía en Calixto García 9 y Orto estaba, la imprenta del arte, en la licencia Orto, estaba el grupo literario, en el Manzanillo estaba en la esquina de Villuenda y Calixto García. Yo vivía a media cuadra o menos, a 2 casas de Villuenda. Pues lógicamente para mí, que además mi padre estaba muy vinculado con la gente de Orto, era él y el hijo de Juan Francisco Sariol, Gastón, eran los dibujantes vinculados a Orto, porque Julio Girona, hay una duda, yo le decía a Pausida, Julio Girona no es el Julio Girona, el cual se abre Orto, el padre que escribía, Julio Girona. Y entonces hay una confusión histórica que permanece, que era Julito Girona. Julito me decía un día, no, yo sí, en Manzanillo lo único que hacía era comer biseta. En el tiempo que estuve, el Julito tenía mucho sentido del humor. En eso era una confusión, pero realmente los que dibujaban para Orto eran Gastón Sariol, el hijo de Sariol, y mi padre.
A mí me publicaron un dibujito en Orto, yo perdí la revista, creo que en el año 54, unos 55, yo tendría cuando eso, 7 años, una cosa muy pequeña, una viñetita en ese sentido. Yo jugaba en Orto. ¿Cómo jugaba en Orto? Realmente, para mí yo era una especie de mascota para el grupo de Orto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, aunque Orto estaba, o el grupo literario de Manzanillo, porque es importante decir que es el grupo literario que es en interacción con las publicaciones de Juan Francisco Sarriol y de Poveda en Santiago de Cuba, una especie de relación que había, lo que realmente genera la revista Orto y la mantiene. O sea, el grupo tiene una actividad, pero el grupo es un grupo abierto, donde estaba hasta un antropólogo, que es el padre de Celio, es un médico antropólogo. El grupo tenía relaciones internacionales, por eso yo a veces hablo de la manzanilleridad universal, porque Manzanillo nunca estuvo condenado al terruño, es decir, tuvo la relación esa, la proyección tentacular de llegar a donde quiera, a los españoles. Entonces mis juegos consistían precisamente en estar metido en la imprenta. Aprendí a usar el linotipo en la imprenta. Ahora me acuerdo perfectamente dónde estaba por la calle Vivienda, y aprendí además a trabajar en caja. Los impresores de Orto, que siempre estaban metidos en mi casa también, porque en mi casa, entre otras cosas, mi padre era el representante publicitario del ron Pinilla, en mi casa había toneles de ron, y lógicamente la gente de Orto, con excepción de uno, todos le encantaba el ron Pinilla, y el que no tomaba ron Pinilla, tomaba leñado Pinilla. Y además del bueno, porque mi padre es el que había logrado quitarle el cherro, lo que le decían el cherro entonces, al 5 años Pinilla. Entonces en mi casa Navarro Luna tenía el hábito de ir a mi casa todos los días a 10 de la mañana a tomarse un trago de ron, y de ahí iba para el bar 5 años, que estaba frente a mi casa, que está en la esquina de Villón y Sarriol, esquina opuesta a la frente del arte, a tomar jugo de naranja. Y jamás me olvidaré, eso me quedó en la mente, porque además era tanto lo que lo repetía, que a veces él me llevaba a veces para el bar, a ver a Miguel, que era el dueño del bar, 5 años. Y Navarro siempre decía, no eches hielo que merma jugo. Es decir, con la cosa del hielo. Eso me quedó en la mente, esa palabra de Navarro, era constante, porque claro, si echaba hielo era menos jugo. Y ese mundo de estar metidos ellos en Orto, cuando llegaba algún intelectual, digamos, la gente de orígenes, los que ahí tuvo Feliz Zundía, bueno, Cinquio que iba, o los que más constantes eran Marinero y toda esta gente, lógicamente iban para Orto, pero iban para mi casa, porque mi casa era la abastecedora de Orto, del grupo literario. Sarriol, su hijo además, fue mi primer profesor de pintura en la escuela superior, Gastón Sarriol. Pero entre él y mi padre, pues lógicamente me enseñaron Gastón. Sarriol me regaló uno de los primeros libros que yo tengo guardado en la casa, no sé dónde está, pero es un traje dedicado de la juguetería del sueño, que es un libro de poesía que alguna vez debería de haberse realmente republicado. Yo no sé, creo que no se ha publicado nunca acá, ¿no? Porque es un libro, es una poesía muy peculiar, es una poesía muy romántica, con cierto modernismo, pero que realmente da toda la visión de él, y además también tiene implícitas cosas que tienen que ver con estampas manzanilleras. Y siempre me permitía, digamos, revisar lo que estaba en la parte del grupo literario, que era a donde realmente se reunía el grupo y donde se hacía la edición, porque la edición se hacía un poco a la carrera. Yo me acuerdo cómo estaba gordo, yo lo vi, cuando triunfa la revolución en el año 57, ya yo tenía como 9 años, y me acuerdo perfectamente de que eso llevaban los textos, que entonces Sarriol se los pasaba a la gente de la imprenta, si había que ilustrar. Esto lo hacían en 3 días corriendo, de noche, de madrugada. Aquellas ediciones era un trabajo a tropel. Y me acuerdo que, bueno, que Sarriol me dejaba revisar donde estaban, que eran cajas. Eran unas cajas casi todas 15 y negras, parece que eran, yo no me acuerdo si eran de traje o algo, eran cajas que conseguían en las tiendas así, donde había de todo. Ahí estaba
de letra original, la traducción de la novela Ramona de Helen Jackson, esa por Martí, que por cierto yo creo que desapareció. Habían hecho una fotocopia, porque ahorita estábamos hablando de que cuando triunfa la revolución, que eso dicho, no le hizo daño a Sarrión. Sarrión era un hombre muy vinculado a la idea revolucionaria, incluso le daba dinero a la gente del partido y a la gente del 26, los ayudaba, y ahí en corto se hicieron textos clandestinos que se llevaron en Orto, se imprimieron cosas hasta que venían de la tierra, es decir, en el arte, en la imprenta. Pero Sarrión se sintió muy mal con la intervención. Lógicamente la intervención fue una especie de estatalizar, convertir en estatal de súbito todo, con una visión que yo creo que realmente hizo mucho daño, porque es una visión estancada que venía del viejo socialismo, del socialismo ruso, que fue un error, que fue mucho, en gran medida un error, porque Lenin no era más. Es decir, yo les digo las cosas con toda franqueza en ese sentido. Y lógicamente Sarrión se sintió muy mal, incluso se enfermó, se sintió deprimido, y después, como a la semana o a los 15 días de darse que no podía seguir la imprenta siendo privada, aparece un tipo que era un mecánico de mala muerte. Ya yo estaba en La Habana cuando ocurre, mi padre me llama, inmediatamente se reúne un grupo de gente con él y lo acusaron. Un tipo que lo nombra administrador, y lo primero que hace es que empieza a botar en la basura todo lo de Orto y a ponerle fuego a las cosas que había allí en el caldero, porque decía que aquellos eran reductos burgueses. Pues el daño que ha hecho ese tipo de concepción, que no es un estalinista, porque él no sabía quién era Stalin, y esto era un perfecto estúpido, un ignorante. Es decir, la ignorancia, incluso cuando se convierte en ignorancia de Estado, es atroz en ese sentido. Entonces, se perdieron muchas cosas. Ahí había cartas de Juan Ramón Jiménez, de puño y letra de Juan Ramón, cartas de Lorca. Yo me acuerdo haber leído, la leía, algunas las entendía. Además, en mi casa estuvo buena parte de la colección de Orto. Lo que pasa es que estuvo también ya en el momento en que la dictadura de Batista empieza a ponerse violenta, que en Manzanillo pasaban todos los militares, todas las soldaderas, utilizando un término de la Revolución Mexicana, todas las soldaderas que iba para la sierra a luchar contra los Mau, como decían, contra los rebeldes, pasaban por Manzanillo. Y lógicamente eran violentos. Yo me acuerdo, a mí me golpearon en el Parque Manzanillo. No lo he dicho nunca, lo digo aquí ahora, es primera vez porque estamos en Manzanillo. Porque yo iba con un amiguito entonces, que era estudiante conmigo de la escuela, en eso. Y entonces llevábamos un paquete de cómics, de muñequitos, de historietas de estas que comprábamos frente al parque. Y entonces sí. Y entonces yo trabajaba con mi padre, él me hacía trabajar, pero él me daba al final de semana una cantidad de dinero, era mucho, pero bueno, con 4 pesos que me diera, yo me compraba un montón de muñequitos de esos, porque nos costaban 10 centavos y a 25 los extraordinarios. Y entonces íbamos con esos muñequitos y los soldados nos llamaron, nos rodearon, nos quitaron los muñequitos a la puerta. Y cuando yo protesté, porque tenía esa cosa un poco de que en mi casa había una interrelación, como existía en la revista, entre comunistas, gente del 26, logia, todo el mundo, porque además eso es lo interesante de la revista Orto, porque era una especie como de agiaco ideológico, en el mejor sentido de la palabra. Había gente de todos los puntos de vista allí, asistiendo también gente de la iglesia, gente además que estaban vinculados a la Vie, al templo espiritista de la Vie, y al de María del Carmen, que estaba más cerca porque estaba en Barrio de Oro. Es decir que en Orto concurrían a las actividades de Orto todo tipo de personas, porque la gente de la logia, sobre todo de la logia que estaba también en Calixto García, casi llegando a Martí, ahora no me acuerdo el nombre de esa logia. La de Majagua. La de Majagua, exactamente. Justamente la de Majagua. Y de la logia
Manzanillo también hay gente que es una logia cuyo grupo musical, de hecho yo no he visto que se ha abordado eso en los estudios de musicología, pero fue el grupo musical que va con Céspedes a la batalla, que llega hasta Yara, es decir, un grupito que era de la logia Manzanillo. Toda esa gente se reunían allí cada 28 de enero, que había pasado de la calle Martillo, de Pimentel, hacia, al pasar la Imprenta del Arte y el grupo literario hacia ese local, con Prosa York, y estaba también una logia frente a ese local. Se reunían en la calle cada 28 de enero mucha gente, y ahí van alguna gente incluso de aquí, de La Habana, especialistas en Martí. Lógicamente, y hacían las cenas martianas. Yo no pude ver las cenas martianas de la época de Otero Pimentel, porque yo nazco en el 47, y ya la revista creo que había pasado, el imprenta había pasado, era en el 46 o algo así, para allí. O sea, cuando yo nazco ya el imprenta del Arte y el grupo literario estaban allí, a media cuadra de mi casa. Y mi padre hacía, porque Horto era muy martiano, es decir, el paradigma de Horto indudablemente era Martí. Por eso es que crean las cenas martianas. Eso es el único lugar que realmente en Cuba se crearon las cenas martianas fue en Manzanillo. Eso mucha gente ni lo sabe. En efectiva, yo en menos, hay una ignorancia histórica tremenda. Y entonces, en esa, mi padre hacía la reproducción exacta en un buen cartón, le decíamos cartón piedra, entonces era un mastonito, de la casa de Martí a la medida. Se hacía la fachada de la casa de Martí, se ponía ahí. Eso era siempre. Yo me acuerdo que el 28 de enero, porque parece que tengo memorias fotográficas desde niño, muere en el año 53, el año del centenario. Yo era muy niño, muere mi abuelo el mismo 28 de enero. Y estaba toda la actividad y toda la gente que estaba en la actividad, o suspenden la cena martiana, la dejan para el otro día hasta que se produzca el invierno. Y toda la gente que estaba en la cena martiana van para mi casa, van para el velorio. El velorio estaba lleno ahí, estaba Luis Bicicleta, que era Luis Felipe Rodríguez, pero allí ellos, ninguno le decía, la gente decía bicicleta, bici. Y ese grupo fue bueno, es el choteo, muy cariñoso, normal. Ahí estaba Navarro, estaba el padre de Celia, yo me acuerdo que estaba Celia, incluso después lo recordé una conversación que ella había estudiado con mis tías, y entonces había ido de Medialuna, porque ellos tenían también su sitio donde estar en Manzanillo. Y bueno, fue la vida después. Yo les comentaba hace un momento que después me han pasado cosas que uno dice, bueno, yo que no soy creyente en ese sentido, pero paradoja. Y es que yo tuve mi primer estudio en Mercaderes número 2, donde estaba el bufete de Ascar, y en ese bufete de Ascar de Martí había trabajado como pasante. Pero cuando el primer taller en la casa donde estaba el taller se empieza a resquebrajar, Eusebio Real me lleva para donde tengo el taller ahora, y el taller ahora lo tengo a 3 cuadras de la casa Santana de Martí. Y yo nací el 19 de mayo, es decir, por eso Eusebio decía que era una mística martiana, con su enfoque. Pero lógicamente todo eso me mantiene siempre vinculado a la memoria de Horto, a la memoria del grupo literario. Incluso cuando nosotros en el año 63, que ya había una especie de que se había la colonia española la toman y la transforman en otra cosa en el año 60, finales de 60, pero se queda ahí, y ahí la coge un grupo de gente, sobre todo proveniente de sectores de la llamada burguesía manzanillera, vamos a utilizar este término, a mí no me gusta mucho ya, pero bueno, de la gente, y eso se queda un poco rotando y no se define nada. Lo cierto es que no se hacía. Y una vez yo encontré en una revista que no sé, ustedes se acuerdan que llegaba a Manzanillo mucho, que era la primera revista cultural del campo socialista, que se llamaba Bulgaria, y era una revista
no tenía, como era Bulgaria, no tenía grandes textos de carácter profundo, pero tenía, y en Bulgaria hubo un desarrollo del movimiento de aficionados. Y yo descubrí que había una casa de cultura. Y dije, ¿por qué esto no se puede hacer aquí? Entonces, como yo estaba al frente con los estudiantes y con la juventud, tenía que ver con el problema de la actividad de cultura en Manzanillo. En entonces era un regional Manzanillo, la perdió el Iniquero, de los jóvenes, ya eran los indios jóvenes comunistas, fue en el 66. Hablamos con el responsable de cultura de los CDR, que era muy activo, tenía una moto, que era Antonio Sánchez, Grupo, y con el responsable de cultura de lo que era entonces aquello era que era lo anterior al poder popular. El poder no, antes del poder popular. La Hussein, el responsable de cultura de la Hussein, que era el hijo de Pedrito el barbero. La barbería estaba allí en la misma cuadra donde se crea la Casa de la Trova, o sea, antes, a media cuadra de la colonia española, que se convirtió en Casa de Cultura. Y entonces, entre mi padre, ellos, Navarro, que participó y nos apoyó, yo escribí a Celia, le mandé una carta, y Miguel Ángel Botalín, que era entonces el delegado de cultura de la provincia de Oriente, porque Oriente era una sola, decidimos crear una casa de cultura. La fundamos en el año 73. A mí al grupo lo nombran director, entonces de la Casa de Cultura. No, perdón, a Pedro lo nombran director, a Ruco lo nombran subdirector y a mí me nombran especialista. Era el nombramiento que llega de Santiago. Yo estaba en camino de irme a estudiar para Santiago y lógicamente no acepté el salario, no acepté el espacio, me fui. Aquello se quedó caminando. Pero siempre en esas primeras reuniones de la Casa de la Cultura de Manzanillo, en los proyectos iniciales, en todo, estuvo latente Orto. Entre otras cosas, por eso, porque Orto, porque nosotros en la Casa de la Cultura no quisimos hacer una Casa de la Cultura como ahora, de actividades. O sea, quisimos fundir, a partir de ahí, yo había leído ya, porque yo era un niño raro, yo había leído ya a Granchi en una publicación argentina. Había leído literatura y vida nacional. En mi casa había mucha información y además nosotros tomamos también, porque estaba toda desorganizada, la biblioteca de la Sociedad Antonio Maceo. Y ahí yo puse entonces a la que era mi profesora de historia, Nilda Lamela, a dirigir la biblioteca. Y organizamos bien la organización de la biblioteca con 3 libros de historia, libros de arte. Allí estaba Granchi, estaba Hausa, estaba todo eso, por supuesto, yo lo leí. Me ponía a leer y me pasaba la noche leyendo, me dejaba para mi casa de la biblioteca porque ahí era un desastre, lo encontramos allí tirado, porque eso parece que llegó alguien y los libros estaban tirados en el piso y destruyó aquello con ese concepto de que quizá era la burguesía negra la que estaba allí, porque todos esos conceptos había en eso. Yo me acuerdo que, como yo había leído en esa época, mucho antes del Congreso Cultural de La Habana, donde estuve después, que se rigió por los conceptos granchianos, que eran conceptos muy adelantados, pero que eran considerados por los rusos como revisionistas, cuando realmente los revisionistas eran los soviéticos. Es decir, cuando uno entra en un análisis de esa cuenta, los que revisaron, los que cambiaron el marxismo, fueron los soviéticos, porque además era un bosque culto. Y yo me acuerdo que a partir de eso me di cuenta que el llamado concepto de intelectuales orgánicos del Granchi, que implicaba a todo el mundo, estaba presente en Orto. En Orto había médicos, en Orto había de todo, había abogados, todo era realmente y por eso nosotros nos íbamos a unir en la Casa de la Cultura, a las logias de Manzanillo, a las iglesias que no tuvieron una posición recalcitrante, porque la Iglesia Católica sí tuvo entonces una posición de enfrentamiento. Incluso trataron de sacar una vez la Virgen y iban a salir con armas. Es decir, todo eso lo detectaron, nos avisaron. La Casa de la Cultura se convirtió ese día como una especie de cuartel, por decirlo de alguna manera. Es decir, que
pero empezamos a unir a todo el mundo, a escuelas, a las casas, a fundar un grupo de amigos de la cultura. ¿Quién sabe? El manzanillero que estaba allá cerca del nuevo Manzanillo, cerca del antiguo balneario donde nos íbamos a bañar los niños de nuestra generación. El Cruz no los tiene, y el Cruz empezó a ser una entidad de cultura, y ahí llevamos el ballet nacional. ¿Tú te acuerdas? Ahí llevamos al ballet nacional, presentamos el ballet nacional. Aquello fue insólito, porque había que hacer el ballet nacional, el tabloncillo, aquella cosa era rarísima, lo que pudimos hacer. Pero en definitiva, yo le decía a Pausile que yo me acuerdo a Alicia Alonso desde el hotel Casablanca, que se ocupó casi con todo el ballet, porque era el hotel donde iba el propio Benny Moré, cuando llegaba Manzanillo. Yo me acuerdo que era un niño, pero me acuerdo, mi padre me llevaba a ver, pues mi padre conocía a toda esa gente, ¿no? Porque era el pintor, y por la relación a través del ron Pinilla tenía la llave del ron en sus manos. Y yo me acuerdo que estaban toda la gente del ballet, con excepción de alguna gente del ballet que tenían familiares en Manzanillo y que quedaron en su casa. Y entonces, sí, pero el resto, y Alicia estaba ahí. Estaba en el primer piso del Hotel Casablanca, que era el que tenía las habitaciones más grandes. Y yo me acuerdo que hubo un momento que la única posibilidad de que Alicia fuera para el Club 10 era en el moto de Ruco. Y yo tengo la imagen aquella que no la podía hacer cuando en el Club 10. Estábamos repartidos. Estaba Enrique Belli, que era el director de teatro que pusimos, que la primera obra que se presenta es Abdala en la Casa de la Cultura, precisamente por esa martianidad existente en la tradición manzanillera. Y nosotros quedamos así, porque Alicia, claro, no era la Alicia de los últimos años, era una Alicia, una mujer hermosa, tenía un cuerpo maravilloso. Aparece montada en aquella moto de Ruco, que era roja, además, rojo vino, como decimos normalmente, y ahí se presentó, pero siempre estaba latente el reencuentro, el paradigma del grupo literario y de la revista. Yo creo que uno de los grandes problemas que han existido en nuestro país es que a veces se ha partido en proyectos, en organización, incluso en la organización de la cultura, en la estructuración primero del Consejo Nacional de Cultura, y no tanto el Consejo del mismo Ministerio de Cultura, de una visión un poco cosmopolita, de una visión habanera, pero que se olvidaron tradiciones orgánicas de la sociedad cubana y de la cultura cubana, entre ellos el modo de ser de la revista. Yo creo que la revista Orto hubiera sido en sus tiempos, junto con todo lo que ocurría en la vida cultural manzanillera, porque el grupo literario estaba en interacción con el teatro Manzanillo, donde llevaban gente, y estuvo Esperanza Iris, una famosa cantante lírica. Allí estuvo Bola de Nieve, que sí fue muy desagradable. Voy a decir la anécdota, porque a Bola de Nieve, alguna gente que por supuesto no tenía el más elemental sentido de la música clásica o de la voz de la muestra, lo que hacía Bola de Nieve, le gritaron bola de fango y bola de caca. O sea que desde arriba, desde la galería, como le decían que era el patio superior del teatro, se llegaba por detrás por una puerta que estaba conectada a un burdel. Estaba al lado de un burdel que daba hacia la esquina de San Luis. Es decir que hay toda una historia que yo tengo, por supuesto, en la mente, pero que siempre tengo que reconocer que fue una pérdida para la cultura cubana no haber considerado, en primer lugar, que la imprenta del arte era un santuario de la cultura, que la imprenta del arte estaba vinculada realmente con las ideas más progresistas y más revolucionarias de haber convertido esa imprenta en una imprenta más, cuando realmente era la expresión más concentrada y más viva, de alguna manera, de toda la historia de Manzanillo, que de alguna manera es la historia de la cultura cubana, pero además hasta existe la coincidencia de que la temática de la primera obra literaria
de Cuba, espejo de paciencia, ocurre en Manzanillo. Es decir que no es que uno sea regionalista, porque lógicamente cuando yo hablo de regionalismo, manzanillerismo, en fin, sino porque es la verdad. Muchas gracias. Digamos, edificante palabra y muy, digamos, como pintor que eres, uno casi visualiza lo que estás contando. Ahora vamos a una parte que es virtual. Sí. La intervención primeramente de Roberto Castillo. Sí. Muy buenos días para todos. Me siento orgulloso y muy agradecido de que me hayan invitado para esta jornada de homenaje a la revista Orto y al grupo literario de Manzanillo. Creo que es un momento de recordatorio muy especial para mí y estoy muy agradecido a todos ustedes, miembros de la Unidad de Cuba, por haberme invitado a tomar parte, porque la revista Orto y el grupo literario y toda la labor que realizaron formó parte de mi vida profesional en Cuba al iniciar en 1986 todo un proceso de investigación que por años se extendió en el Departamento de Literatura del Instituto Superior Pedagógico de Manzanillo. Está de más decir que recordemos que desde el punto de vista cultural a nivel nacional, no solamente local, es decir, recordando un tema de investigación, uno de los tantos que hicimos sobre el grupo literario de Manzanillo, de su proyección local a su proyección nacional e internacional. La revista Orto y, por supuesto, como órgano difusor del grupo literario de Manzanillo, pues fue el órgano de expansión y de proyección de toda una labor importantísima desde el punto de vista literario y cultural. La repercusión que tuvo la revista Orto rebasó realmente quizás hasta los límites de las previsiones de su editor, de su fundador, Juan Francisco Sarriol, de quienes colaboraron en esta publicación, es decir, el núcleo aquel que se generó y que formó el famoso grupo literario de Manzanillo. Y creo que esto dio la posibilidad, ¿no?, de que ellos a su vez fueran conocidos a nivel continental y a nivel internacional. Para nosotros constituyó un motivo importantísimo porque para mí específicamente, al llegar a Manzanillo a trabajar en el Instituto Pedagógico, yo no conocía realmente nada del grupo literario, y fue gracias a este inicio de investigación, ¿no?, a este proceso, pues pudimos entonces insertar incluso a los propios estudiantes del instituto a hacer esta investigación. Por eso yo considero que, por ejemplo, cuando hablamos de la trascendencia de la labor del grupo literario de Manzanillo, pues eso trascendió mucho más, es decir, trascendió mucho más de su tiempo, ¿no?, porque llegó hasta el nuestro, hasta esta etapa en que para muchos manzanilleros, para muchos de los estudiantes, pues también fue una novedad el conocer la rica producción literaria, artística, que se realizó en esta ciudad, ¿no? Quizás la segunda ciudad más importante de la actual provincia de Granma, pero una pequeña ciudad comparada con el resto de otras capitales de provincia. Manzanillo tuvo una posibilidad enorme, porque Manzanillo, a pesar de ser una ciudad pequeña, tuvo una cantidad enorme de imprentas, increíble. Y esto posibilitó que, bueno, hubiera una inserción dentro del panorama económico, político, social de la ciudad y de lo que sucedía en nuestro país. Y Orto tuvo la posibilidad entonces de tener y contar con colaboradores de otros países, de latinoamericanos. Uno de los más importantes, vamos a recordar, está precisamente Pablo Neruda, que escribió sobre Martí en la revista, Gabriela Mistral y muchos más. Entonces, cuando hablamos de la proyección, ¿no?,
en el mapa literario cubano de la República, fue una de las proyecciones más interesantes y más importantes. Cuando comparamos, por ejemplo, con La Habana y Manzanillo, es increíble, ¿no? Esta proyección. Y esta proyección, por supuesto, se extendió mucho más allá de las propias fronteras de Manzanillo, de lo que es actualmente la provincia de Granma. Entonces, digo, bueno, ¿qué aportó, es decir, a la producción, a la vida literaria cubana desde esta? Aportó mucho. Tenemos figuras tan importantes para la literatura cubana como Navarro Luna. Tenemos que se convirtió en uno de los poetas de la Revolución Cubana, uno de los cantores de la Revolución Cubana. Tenemos escritores como Luis Felipe Rodríguez, que fueron incluso José Manuel Poveda, Regino Botti, que dentro de sus vertientes y de sus proyecciones iniciaron, digamos, modernidades, novedades dentro de la literatura, ¿no? Del posmodernismo literario cubano, en el caso de Poveda y de Navarro, y de Botti y de Regino Botti. Y ellos, por supuesto, pues cimentaron, ¿no? Toda esa producción, dieron connotación a toda esta proyección. Y bueno, si hablamos de trascendencia, entonces volvemos a lo que significó para las nuevas generaciones de escritores que se formaron entonces con el nuevo grupo literario que se conformó dentro de la casa de Navarro Luna, que no llegó al grupo, pero bueno, todo ese movimiento poético que se generó con los concursos de Manuel Navarro Luna, con las jornadas de Navarro Luna. Buenos días. Ante todo quiero agradecer al Centro Cultural Dulce María Loynaz y Alex Pausides la posibilidad que me han dado de participar en este foro dedicado a dos importantes acontecimientos literarios acaecidos en la ciudad de Manzanillo: la salida del primer número de la revista Orto en 1912 y la fundación del Grupo Literario de Manzanillo en 1921. Quiero compartir con ustedes un artículo que escribí hace aproximadamente un año y que titulé Orto, el Grupo Literario de Manzanillo y su impronta en la cultura nacional. Hay sucesos del mundo artístico e intelectual cubano que apenas son divulgados en nuestra prensa, pero como la historia de la nacionalidad cubana no puede escribirse obviando el nombre de Manzanillo, zona geográfica que atesora valores histórico-culturales insoslayables en el proceso gestor y de desarrollo de nuestra identidad nacional, estamos obligados a resaltar dos hechos literarios de suma importancia: el 110 aniversario de la salida del primer número de la revista Orto y el centenario de la fundación del Grupo Literario de Manzanillo. Nuestro primer monumento literario, Espejo de Paciencia, escrito por Silvestre de Balboa, tuvo su génesis en los acontecimientos que tuvieron lugar en 1604 en las playas aledañas a lo que posteriormente, 2 siglos después, sería la Villa Manzanillo. La de Majagua, Yara y Bayate asocian los nombres inmortales de Céspedes, Mazó, Titaca Alvar y tantos otros que llevaron adelante nuestras gestas independentistas contra la colonia. Patriotismo y cultura se interrelacionan de tal modo en esta región que es lícito afirmar que nuestros primeros patricios fueron también nuestros primeros hombres de letras, si añadimos a estos el del ilustre manzanillero Rafael María Merchán. De este modo, la vida cultural de Manzanillo está vinculada directamente al proceso evolutivo de esta región desde el momento en que fue constituida como villa el 19 de agosto de 1833 y se creó su ayuntamiento por real orden. A partir de entonces, con la creación y constitución de diferentes obras públicas como escuelas, hospitales, el teatro principal que posteriormente adquiere el nombre de Manzanillo, y la introducción de la imprenta por Francisco Murtra en 1856, seguido de publicaciones periódicas, fueron sentadas las bases para el fortalecimiento cultural que se produciría posteriormente. Durante el movimiento de ediciones y publicaciones periódicas en Manzanillo, ocupan un lugar importante las revistas de corte literario
entre las que se encuentran prosa y verso de Epifanio Sánchez Quesada y El eco de Manzanillo. Durante los últimos años del siglo XIX, la actividad cultural de la ciudad era relativamente intensa. Su último tercio vio nacer a la figura de Alberto Segrera de la Rosa, poeta notable, y sucesivamente a los que ya en la primera década del 20 constituirían la pléyade artística más importante de la primera mitad y sus años posteriores. El esfuerzo inicial por lograr una publicación que nucleara a los intelectuales del momento lo fue, en mi criterio, la fundación de la revista Alma Joven, cuyo primer volumen aparece el 5 de mayo de 1908, dirigida por José Enrique Pepe Soler y Ángel Cañete. Alma Joven fue una revista semanal en la que colaboraron asiduamente todos los que hacían literatura, fueran nuevos o viejos valores, y devino en el primer intento de nuclear a los intelectuales manzanilleros alrededor de una publicación. Salía todos los domingos y se imprimía en papel satinado utilizando distintos tipos de letras para embellecer los textos. Alma Joven fue la revista más importante que circuló en Manzanillo antes de Orto. Se publicó hasta el 7 de febrero de 1909 y alcanzó la cantidad de 29 números. A mediados de 1911 llega Sariola Manzanillo trayendo con él sus ideales, sus ambiciones más nobles y la insuperable voluntad de hacer por la cultura cubana. Al asentarse aquí, encuentra que existe un terreno fértil de creación artística y con el grupo de intelectuales en franco proceso de desarrollo, inmediatamente se da la idea de aunar voluntades, sumando con agrado a sus propósitos todos los artistas y escritores de la localidad. La impronta trascendente la marcó sin lugar a dudas la revista que hiciera José Manuel Poveda, quien en Noche Inolvidable ofreció una conferencia en el Teatro Principal de la ciudad. La revista Orto fue desde su nacimiento un decisivo factor aglutinante, a la vez que se convertiría años más tarde en el vocero del grupo literario de Manzanillo y de la actividad literaria en la provincia, el país y Latinoamérica. En el primer número, que correspondió al 7 de enero de 1912, se expresaba: cuando asciende por el horizonte un astro, llaman los hombres Orto a aquel espectáculo deslumbrante y bellísimo. Nosotros titulamos Orto a esta revista que tenemos hoy el honor de presentar al público, convencidos, muy convencidos, de que carece de la alta hermosura que pueda vislumbrarse en el astro más pequeño y oculto, sobre el fondo infinito de los cielos, mas también seguros de que en nuestro mundo local significa la aparición de un nuevo esfuerzo realizado por varios jóvenes que, amantes de la ciudad que fue su cuna y que les ofrece el orgullo de ser manzanilleros, no han podido permanecer indiferentes y remisos ante la absoluta carencia de una revista literaria en este pueblo, donde, con legítima satisfacción lo confesamos, la cultura no ha sido nunca un mito, y donde todos ansiamos sinceramente las caricias bienhechoras del progreso y la civilización en sus múltiples y diversas manifestaciones. Y más adelante señalaban: pretendemos que sea Orto fiel exponente, portavoz y órgano de la cultura y riqueza de nuestro querido pueblo, por lo que solicitamos también el valioso concurso de todos aquellos que quieran ayudarnos con su colaboración, exponiendo en estas páginas sus ideas en pro de todas las bellas artes, la ciencia, la industria, la agricultura, el comercio, en fin, cuanto tienda o se encamine a difundir las luces de la civilización y el progreso, cuya noble y elevada finalidad perseguimos. Haciendo un poco de historia, tendríamos que apuntar que la periodicidad de la publicación manzanillera varió a lo largo de los 45 años de existencia,
y su cuerpo de redacción estuvo compuesto por Miguel Galiano Cancio, Nemesio Lavie Vera, Luis Felipe Rodríguez, Ángel Cañete Vigó, Manuel Navarro Luna, América Betancourt, Julio Girona Pacheco y Epifanio Sánchez Quesada, entre otros. La revista tuvo muchas secciones fijas que fueron renovándose y cambiando de títulos con el transcurrir de los años, así bibliografía, gaceta bibliográfica, meseta de libros, revista de revistas, letras extranjeras, se dedicaron en distintas épocas al comentario de libros y de publicaciones periódicas recibidas. Contó además con las secciones El Cuento Semanal, donde aparecían cuentos de autores cubanos y extranjeros, alrededor del mundo, con comentarios acerca de los últimos acontecimientos ocurridos de cualquier índole, hombres y lugares históricos cubanos, revista de la semana, con noticias culturales cubanas y extranjeras y vida literaria y almanaque, dedicadas también a las noticias del mundo cultural. Y aunque jamás tuvo la cooperación oficial corto, amparada y consagrada por una dignidad y un decoro que no es necesario ponderar, supo subsistir y vencer no pocas tormentas que enfrentó durante todo el tiempo que estuvo en circulación. Publicó cortos, cuentos, poemas, fragmentos de novelas, artículos sobre filosofía, historia, educación, música, arte, teatro, crítica literaria, y entre los muchos escritores que aparecieron en las páginas de la revista se encuentran Miguel Galiano Cancio, Elvira Fornalis, Luis Felipe Rodríguez, Ángel Cañete, Julio Girona, Epifanio Sánchez Quesada, Nemesio Lavie Vera, Manuel Navarro Luna, Carlos Manuel de Céspedes, Dulce María Borrero, Max y Pedro Enrique Ureña, Regino Borges, Agustín Acosta, Bonifacio Virne, Enrique José Barona, Alfonso Hernández Catá, Manuel Sanguilí, Jorge Mañac, Nicolás Guillén, Raúl Roa, Felicita Rodríguez, Ángela Utier, Alejo Carpentier, Juan Marinero, Pablo de la Torriente Brau, José Antonio Portuondo, Carlos Rafael Rodríguez, Emilio Vallaga, Mirta Aguirre, Mariano Rull, Serafina Núñez, además de Elmira Bustini, Rafael Alberti, Azorín, Gustavo Adolfo Becker, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Juana Di Barburu, Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Lugones, Gabriela Mistral, Amado Nervo, El Mundo de Anisis, Rabindranath Tagore, León Tolstoy, Walt Whitman, Iván Turgeniev, Oscar Wilde, Emilio Zola, León Trotsky y Marcel Proust. Ha de destacarse también que publicó números monográficos dedicados a personalidades célebres cubanas y extranjeras como José Martí, Rubén Darío, Juan Gualberto Gómez, José Manuel Poveda, Luis Felipe Rodríguez y José Enrique Rodó, entre otros. También a la poetisa bayamesa María Luisa Jiménez, 1893-1919, dedicó un número especial en el que se encuentra la única compilación bastante nutrida que hasta ahora se ha hecho de sus poemas. Es rasgo decisivo en esta publicación literaria el vínculo estrecho que siempre mantuvo con los escritores hispanoamericanos, por lo que constituyó sin duda un lazo de unión entre la vida cultural, literaria y artística cubana con la de otros países de nuestra América. Cierto es que la revista no mantuvo una calidad artístico-literaria estable debido al concepto editorial de sus realizadores, por lo que en ella aparecieron trabajos enviados por escritores noveles que carecían de la perspectiva idónea para fijar con objetividad los valores de sus obras. Textos ingenuos, nacidos del alma pero escritos con frialdad y que no fueron sometidos a un severo trabajo formal para que se integraran a la condición de obras de arte. Esto no restó mérito para la publicación, que en sentido general creó una obra de extraordinaria estatura y profundamente enraizada en lo cubano, desde la cual comienzan a vislumbrarse los signos de la contemporaneidad. Sobre la revista dice el crítico y ensayista Ángel Utier:
La trascendencia de Orto en la literatura cubana puede analizarse desde distintos ángulos. Uno, que no puede soslayarse que es su vida prolongada, lo que le permitió ser el vocero de dos importantes movimientos literarios que involucraron a varios escritores en nuestro país. En las primeras décadas de su existencia, Orto, al igual que el Pensil, fue la tribuna de los escritores que en Oriente libraron la batalla del modernismo y el posmodernismo, encabezada por Poveda y Botti, y que logró uno de los momentos más altos de la literatura contemporánea. La revista pudo ser también tribuna de la revolución vanguardista de finales de la década del 20 y principio de los 30. Esto le permitió ser considerada una de las publicaciones de Cuba más prestigiosas, cuya fama rebasó los marcos provinciales y nacionales. Los escritores, aglutinados alrededor de Orto, crearon desde 1921 el Grupo Literario de Manzanillo, que según nos cuenta Epifanio Sánchez Quesada en su libro Memorias de un manzanillero, inició con pequeñas tertulias nocturnas al aire libre en el Parque de Céspedes de la ciudad. El grupo era anárquico en su rectoría. Nadie lo presidió ni pudo atribuirse su jefatura e influyó de manera predominante en la vida cultural y artística cubana. Y fue notable entre sus miembros un perenne deseo de superación. El Grupo Literario de Manzanillo fue institución que se hizo estimar, respetar y aplaudir por su obra ejemplar y por la noble, limpia y levantada finalidad de sus propósitos, dejando huellas profundas en el acervo intelectual de Manzanillo, y logró que sus nombres de letras y sus hombres se estimaran y comprendieran fraternalmente como herencia de aquellos momentos de exaltación creadora que eran centenares de libros, revistas y folletos en los que se plasmaron los anhelos de mentes preclaras. Algunos de estos nombres tienen repercusión mundial y otros aportaron labor humilde pero siempre valiosa. Orto y el Grupo Literario de Manzanillo, bajo la iniciativa de Sariol, fueron sostenedores y propagadores de la Nochebuena Martiana en 1926, de amplia repercusión nacional y que a tan solo un año de iniciarse su celebración se extendería a países como Puerto Rico, España y los Estados Unidos. En la actualidad, el Centro de Promoción de la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna, que el próximo 2023 arriba sus 30 años de inaugurado, y la Editorial Orto garantizan la conservación y promoción de importantes libros y documentos pertenecientes no solo a Navarro Luna, sino a todos aquellos escritores y artistas que hicieron posible la publicación de la revista y la creación del Grupo Literario de Manzanillo, y se encarga además de continuar la labor creadora de quienes nos antecedieron a través de los diferentes espacios culturales, la publicación de libros de autores cubanos y extranjeros, la realización de la Vigilia Martiana cada 27 de enero y de la Jornada Nacional de Homenaje a Manuel Navarro Luna, figura importantísima dentro del panorama literario cubano entre el 12 y el 15 de junio de cada año desde 1972. Hoy, con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido, puede asegurarse que tras 45 años de existencia, Orto, más que una revista literaria, fue una verdadera institución cultural, al igual que el Grupo Literario de Manzanillo. Ángel Larramendi Mejías. Después de esta intervención híbrida y medio performática con esa moto que apareció de pronto, en fin, invitamos a nuestro cerrador, Arturo Arán, para que con 98 millas, ¿no? Gracias, Richard. Bueno, un placer estar aquí en la Comisión de Manzanillero y Amigos. Lo primero que yo me pregunto muchas veces por qué Manzanillo, por qué esto ocurre en Manzanillo, ¿no? Alex, en su texto contextual, dio
una serie de referencias que tienen que ver más con las guerras de independencia, con la ideología, con el espíritu, digamos, patriótico implementado en esa zona. Pero yo creo que también es importante pensar que Manzanillo era el centro de una notable región económica. Y en un momento previo a la construcción de la carretera central, cuando las comunicaciones fundamentalmente eran por vía marítima. Hay una serie de ciudades en Cuba que fueron muy prósperas y con una intensa vida cultural y que quedaron apartadas de la carretera central. Y ese apartamiento de la carretera central empezó a marcar un primer declive. Para mí es un misterio por qué Cienfuegos sobrevivió a eso. Pero Sagua, Ibarra y Manzanillo, yo creo que son tres ciudades que tienen muchos elementos en común. Si pensamos incluso las personas nacidas, es decir, de Sagua salieron Mañach y Wilfredo Blanco. Ojo, algo pasaba ahí. De Manzanillo, todo lo que se ha dicho hoy. Cabrera Infante e Ibarra. Es decir, hay una efervescencia cultural en esos lugares que tenía que ver con el hecho de que fueran ciudades portuarias. Incluso muchos de los artistas que iban al Teatro Manzanillo iban directamente al Teatro Manzanillo, si no iban a La Habana y después los mandaban a Manzanillo, sino iban directamente a actuar en el Teatro Manzanillo. Y Manzanillo, por esa razón, además tenía, bueno, primero una región rica. Manzanillo era el puerto por donde salía el azúcar de un grupo notable de centrales azucareros. Y cerca de Manzanillo había unas arroceras que mi padre aseguraba que eran las más grandes de América Latina, las arroceras de arte, no sé hasta qué punto eso será cierto, pero ahí había una economía que además vinculaba a Manzanillo con el Caribe. Esto puede ser un resultado de la capacidad facultativa de Sacha, pero Sacha en Manzanillo al plátano fruta, cierto tipo de plátano fruta, se le llama marteño. Sacha asegura que se llama así porque eran importados de Santa Marta, lo cual no me extraña, implicaría un comercio sostenido, sistemático y seguramente fructífero entre puertos del Caribe y Manzanillo. Entonces, además de esas razones de estar la de Majagua a 14 kilómetros de Manzanillo, de haber ocurrido ahí el rescate del obispo de las cabezas en Altamirano, de haberle cortado Salvador Colomón la cabeza al pirata Gilberto Girón. Además de todas estas cosas, también había una economía que sostenía el impulso de la ciudad. Yo creo que en esta historia debe haber un personaje importante que es Héctor Poveda. López Oliva me decía antes de empezar que Héctor Poveda había sido el que había arrastrado a Sariol a Manzanillo. Tuve una tía abuela, que trabajó como secretaria en dos breves periodos en la oficina de sanidad de Manzanillo. Sanidad era como salud pública, digamos. Quedaba en la calle Martí, atrás de la estación de policía. Y en el momento en que mi tía estuvo ahí trabajando, mi tía estuvo ahí por influencia de mi abuelo materno, que era liberal. Entonces, cuando los liberales estaban en el poder, repartían los trabajitos estos a gente liberal. Y el director de sanidad era Héctor Poveda. Y, todo se ha dicho, Héctor Poveda le tenía una botella a Navarro Luna, que iba allí a cobrar su mensualidad sin hacer absolutamente nada, porque no tenía nada que ver con la sanidad, ni era médico, ni enfermero, ni diablo, y al mismo tiempo hacer tertulia, porque Héctor Poveda también pergeñaba versos, con menos fortuna que su hermano, José Manuel. Además también, para seguirlo diciendo todo, según los chicos de mi tía Estilita, Héctor Poveda le hacía las recetas para la morfina de su hermano, que era adicto a la morfina.
y parece que esa oficina también era un centro donde se reunían. Luis Felipe pasaba por ahí, alguna vez Luis Felipe fue a darle las quejas a mi tía de que un sobrino tío mío lo había gritado en bicicleta en el parque. Pero por eso pienso que la figura de Héctor Poveda como vínculo, porque yo creo que aquí hay una confluencia interesante de una persona como Sariol, con vocación de tipógrafo y de revistero, con un grupo literario que no tenía un órgano, que no tenía una publicación. O sea, lo primero que hace Poveda es en Santiago hacer una revista que se llama Pensil, y luego Poveda lo lleva a Manzanillo y funda Orto en Manzanillo. Es decir, fue la confluencia de este grupo que ya se estaba expresando con otra revista, como bien dice la Flamendi en su texto, en su intervención, con una persona que les propicia la plataforma desde la que publicar, y que además evidentemente fue un factor de universalización interesante. Realmente es una lástima esto de la papelería quemada de Sariol, porque yo me imagino que en esa correspondencia tenía que haber joya, porque además en la lista de autores publicados en la revista, evidentemente hay una mezcla de colaboradores y fusilados. Sí, digamos, Tolstoy y qué sé yo, obviamente tomaron los textos traducidos por Quisser, no sé quién, y los publicaron. Llevaron dibujos de Carlos Enrique. Exacto, pero llevaron dos dibujos, uno de Clemente Orozco, claro, y un dibujo de Sigueiro. Sí, pero lo que quiero decir es que hay autores que evidentemente ellos a Proust lo tomaron, sí, lo tradujeron, lo tomaron traducido y lo publicaron, pero muchos otros le escribieron. Sí, sí, sí. Envíanos una colaboración para esta revista. Y esa es una correspondencia riquísima, que realmente hubiera sido un hallazgo haberla publicado, haber tenido esos hilos en la mano de cómo se fueron tejiendo esas redes en torno a sobre todo la literatura iberoamericana. Al mismo tiempo, yo creo que hay otra curiosidad, que es un grupo literario que solamente, bueno, Poveda llega ya hecho a Manzanillo, pero lo que surge a tenor del grupo son sobre todo Navarro, la llamada Nena Cramache, parienta de Harold, que en mi casa se conocía como la viuda de Alberto Asa. Alberto Asa del grupo literario de Manzanillo. Mis tías abuelas contaban que Julio Girona, el pintor, siendo un adolescente, iba a la esquina de ahí del barrio donde se hacían unos fangueros enormes a buscar barro, a hacer cerámica. Es decir, que fueron vasos comunicantes que sí contaminaron toda la vida de la ciudad. Yo me siento satisfecho de haber tenido algo que ver con la creación de la editorial Orto. Hace, no me acuerdo qué año fue, estuve en Manzanillo cuando todavía Marisa Labrada dirigía el Centro de Promoción de la Cultura, y se me quedó, como es natural, porque Manzanillo fue sufriendo sucesivos momentos de exclusión, de marginalización. Uno fue, como dije ya, la carretera central, y otro fue la designación de Bayamo como capital de la provincia de Granma y la división político-administrativa misma. Yo creo que Manzanillo debió haber sido, como dice Delio Orozco, el historiador de Manzanillo, que podía haber estado aquí, estuviera empezando a hablar todavía, no sabe todo lo que sabe de Manzanillo, pero la cuenca de Guacanayabo y hasta Pilón pudo ser perfectamente una provincia. Incluso el Pico Turquino está más cerca de la provincia de Granma que de la capital Santiago de Cuba. Era más lógico que toda la zona del Turquino fuera de esta provincia, y Manzanillo pasó de ser la cabecera de una región que mencionaron ustedes, Manzanillo, Campechuela, Niquero, con un montón de centrales azucareros, con esta riqueza económica enorme, a ser un municipio más, muy recortado además, con muy poco territorio, mucho menos del que tenía antes. Y eso fue otro momento de parálisis y de exclusión de Manzanillo. Y en ese momento yo fui a una jornada de la Barcelona
se me quejaron de que la editorial Bayamo había publicado en los últimos tiempos, de que se creó 7, no sé cuántos escritores de Miquero, 5 de Media Luna y 2 de Manzanillo, lo cual era evidentemente una exclusión deliberada de Manzanillo en estos celos ridículos provincianos y municipales. Yo en ese momento tenía una relación fluida con Joel Sánchez, que era presidente del Instituto Libre, y le expresé la queja y Joel, mira, en Manzanillo está pasando esto. Recuerdo que Joel me llamó a la casa y me dijo, yo no puedo comprarle otra rizo a Manzanillo, pero puedo crearles un sello editorial. Y el equipo que estaba allí tuvo el buen tiro de llamar a ese sello editorial Orto, lo cual provoca esta continuidad de la obra de Orto hoy en una ciudad realmente, yo hace unos años que no voy, pero todas las referencias que me llegan es que es una ciudad en ruinas, venida menos, y el último aliento interesante fue revitalizador, fue cuando Lázaro Espósito fue secretario del partido, que incluso Lázaro Espósito, que era un hombre con mucho sentido común, entendió perfectamente lo que estaba pasando en la provincia y algunas veces mudaba el gobierno para Manzanillo y dirigía todo, llevaba a todos los funcionarios para Manzanillo y dirigía desde Manzanillo. Auspició la creación de la filial de Noñaca en Manzanillo, efectivamente. Es humano. La penúltima vez que estuve por allá, me invitaron a la Feria del Libro de Bayamo y yo fui convencido de que yo iba a ir a la sede de la Feria del Libro de Manzanillo, donde ya vayamos a entender de que ya Manzanillo no era sede de la Feria del Libro, lo cual me parece absolutamente lamentable. No iré más a la Feria del Libro de Granma si Manzanillo no es sede de la Feria del Libro. Bueno, unos comentarios finales tratando de actualizar en qué punto está ahora esta ciudad que gracias a su riqueza espiritual, intelectual y económica hizo posible la aparición de una revista y un grupo literario con una mirada más allá de la provincia, más allá del municipio de la provincia, sino una mirada universal y atendiendo muy bien los vínculos con las letras latinoamericanas. ¿Se puede hacer una...? Bueno, dame un chance, amigo, que tú consumiste. Dame un chance, no, que te podrás imaginar. De ti, de tu presencia. Debo decir, muy rápido. Lo mío va a ser más rápido. A donde la edad me toque y muy rápido donde la edad me lleva. Antes de que Roberto hable, que por supuesto hay Manzanillo, hay una calle, una de las calles más importantes de Manzanillo es Doctor Codina. ¿Por qué será? Y es el monumento más importante de la poesía latinoamericana. Un tostadero de café que tenía mi abuelo con el padre René Vallejo, y se puede leer todavía ahí, Codina y Vallejo, ahí en Manzanillo. Bueno, es una lástima que esto haya quedado en este espacio tan reducido, lo que se ve el nivel de pertenencia, porque todos lo han intervenido, Richard, como si tuvieran un público de 200 personas de edad. Sí. Aunque nos conocemos tenemos internet en nuestra propia salsa, pero es un tema que es más allá de Orto, porque Manzanillo era una región, pero con Orto también se convirtió en un país. O sea, yo creo que es un fenómeno que todos reconocen, y por ejemplo, lo mismo Alfonso Reyes, Andrés Eloy Blanco, eran corresponsales de el elemento económico que se citó aquí es muy importante. No nos olvidemos que por el factor económico, el factor de la comunicación y de los barcos y eso, hoy nosotros cantamos la Bayamés y no la Manzanillera. Porque, ¿por qué Céspedes no se desplaza de Yara a Manzanillo? Porque las tropas de Santiago de Cuba iban a estar en cuestión de horas en Manzanillo. Y por eso se escoge Bayamo como destino. Incluso se habló de escribir una manzanillera. O sea, esto no estoy haciendo, no es una broma. Pero Manzanillo, por los factores económicos, las tropas españolas iban a estar ahí enseguida. Además, las tropas españolas, el gobierno español estaba sobre aviso del alzamiento. Por eso el día 9, como buen compilador que era, él mandó 3 partidas al monte
24 horas antes de la de Majagua. Y estos factores económicos inciden en que no por gusto, en el año 25, junto con el Partido Comunista de La Habana, se crea el Partido Comunista de Manzanillo. Julio Girona Padre es uno de sus fundadores, que a finales de los años 30, siempre se habla de Paquito Rosales, pero a finales de los años 30, Mariano Bofill es el primer alcalde electo de Manzanillo con apoyo de los comunistas en el año 38, y la composición, como bien se ha dicho, del grupo era un grupo literario, pero con un espectro muy amplio, donde estaban los maestros, donde estaban líderes obreros, donde estaban profesionales de toda la área, y incluso hasta los adolescentes que se acercaban. Lo que Oliva hablaba ahorita de Julito Girona. Julito Girona, con 14 o 15 años, ya colaboraba con la revista Orto, y de niño su padre lo llevaba a la revista Orto. Su padre, que visitaba mi casa, porque por los Silveira éramos familia, nos hacía todos esos cuentos, y era el padre era procurador, por ejemplo, independientemente de que escribiera. O sea, esos profesionales, esa vida, pero además la vida de la sociedad, las referencias que tiene Arturo por su familia de maestros y eso, la tengo yo por mi familia, pero la tienen la gran mayoría de los hijos de manzanilleros, en el sentido de cómo Orto interactuaba con la comunidad, cómo la sociedad manzanillera, y cuando digo Manzanillo estoy hablando de Yatera, estoy hablando de Yala, de Campechuela, de Medialuna, de Pilón, de Niquero, de toda la cuenca manzanillera. Veguitas. Y la parte de lo que es La Palma, las Mercedes. Nunca le perdonaré a Ambrosio Fornés. Nunca le perdonamos. Le perdonamos que se firmara Veguitas de Bayamo. Cuando Veguitas era de Manzanillo. Estaba un tercio de camino de Manzanillo con relación a Bayamo. Pero bueno, Silvia Gil, su novia toda la vida era muy fuerte, que por cierto era de Iguanino, era de Bayamo, pero se crió y se formó en Bayamo. O sea, Manzanillo tenía todo ese fenómeno cultural y social, y efectivamente las coordenadas económicas fueron fundamentales. Igual que es significativo que después del incendio de Bayamo se produce un declive de Bayamo, y la vida cultural y social de toda esa gran región del país, de la cuenca del Cauca y las estribaciones de la Sierra Maestra, tienen como centro a Manzanillo, porque indiscutiblemente hasta mediados del siglo XIX, en la zona después de Santiago de Cuba, Bayamo era el otro centro cultural y social más importante probablemente de la región oriental del país. Y todo esto lo estamos leyendo a través del mapa de una revista cultural. Por eso es tan importante esto. Y Karen, no sé hasta qué punto algunas de estas cosas que se van a reproducir puedan tener la suficiente educación, porque vale la pena. No, eso se va a poner en el canal de Meeting Político Virtual para que salga, y además se va a llevar al programa de televisión que hacemos los fines de semana, que tiene un alcance de unos cuantos millones, casi 60 millones de gente inquieta del canal, de que es bastante. Hay un poco a lo que se refería Arturo, hay una cosa muy interesante. Más allá del estado decadente que puede tener la cosa de la ciudad físicamente, lo que parece que no ha mermado es el contenido espiritual que da esa región. Usabas el término la cuenca manzanillera. Yo he estado bastante al tanto, ha sido para mí una fortuna del arte cubano en los últimos 20 años, y una gran cantidad de los jóvenes más talentosos, ya sea en escultores, pintores, sobre todo el caso de Alejandro Camping, que pinta esos paisajes de toda la costa esta, de Pilón, Niquero, y uno dice, pues una cosa tremenda que ha tenido un boom en la pintura internacional. El caso de un artista como Leonel Martínez, con esa idea de Leonel Martínez, que es el artista cubano quizás más vinculado a nosotros, a la literatura, de la intelectualidad, que es un artista también de Manzanillo. Tamayo viene de Niquero. El caso de Tamayo, el caso de, bueno, podría citar a mucha gente, de un artista tan joven y tan talentoso como Luis Enrique Chávez, y todos provienen de lo que denominaste como cuenca manzanillera. Es decir, que hay un espíritu, en este caso muy fuerte, hay una mística, esa palabra me gusta, ¿no? Para un poco definir más, y esa mística sí no la ha podido borrar nada, está latente. Hay una joven realizadora de cine
primero que formaba la Fanta del Vino, los Duania Suárez, ¿no? Que tiene un proyecto muy interesante de una película biográfica sobre María Luisa Milanés, que ojalá que se pueda realizar. Yo conozco el guión, trabajé en un taller de guión con ella, y porque María Luisa Milanés, mayanesa, pero justamente, como decía el texto de Larramendi, su compilación más importante de poesía fue en Horta, y tuvo mucho vínculo antes de suicidarse con la gente de la revista Horta, o sea, formaba parte de ese grupo. Y hay una cosa que me llama la atención, una cosa de la que me di cuenta recientemente, que se habla poco de esta única mujer que siempre se cita como miembro del grupo literario de Manzanillo. Sale un nombre de mujer y ¿quién era? O sea, yo ahora revisando textos para venir aquí me saltó el nombre, pero nunca antes lo había oído, y llamo la atención sobre el hecho de que a lo mejor alguien se lanza en una investigación. Era miembro de la escuela del hogar, era profesora de la escuela del hogar, compañera de mi bueno, auxiliar conocido, de mi tía, que era pintora y era profesora de artes manuales de la escuela del hogar de Esperanza López. Era una mujer, yo la conocí, sí, yo me acuerdo de ella más o menos, era una mujer un poquito alta, Manzanillo sabe casi todos somos bajitos, pero yo me acuerdo de una mujer alta, era una mujer muy educada, una mujer que hablaba en un tono muy pausado. Yo tengo una imagen muy interesante, porque sí era compañera profesora de la escuela del hogar, una quedaba ella en la carretera, en eso interesante. Y ahí también, ahora que hablaste de la escuela del hogar, yo creo que otro hecho importante también en la formación intelectual de Manzanillo ya en el siglo XX, que es que tuvo durante unos años una escuela normal para maestros. Como dije, mi familia que se tuvo a maestros, durante un tiempo había que ir a estudiar magisterio a Santiago de Cuba. Digamos, mi padre estudió en Santiago de Cuba, pero mi madre estudió en Manzanillo. El hecho de que hubiera una normal en Manzanillo permitió también que hubiera una formación grande de maestros de Manzanillo. Y creo que también hubo un número importante de gente de Manzanillo que fue a Harvard. O sea, los famosos maestros de Harvard. Hay, digamos, una secuencia que es maestros de Harvard, escuela normal para maestros de Santiago de Cuba, escuela normal para maestros de Manzanillo. Hay un detalle que tú tocaste que me parece cardinal, y es el problema de la intercomunicación formal. Es decir, ¿por qué? Porque había, bueno, uno de mis tíos tenía una especie de, no de yate, de lanchón, por decirlo de alguna manera, que era entre patana y lanchón. Ustedes se acuerdan de las patanas en el muelle ahí. Y yo me acuerdo que yo me iba a dibujar al muelle de la Viti, sobre todo, y a veces a pintar, cosa que hice también mucho, porque nosotros nos prestaba la casa de Benito Bermúdez en Cabucú, nos prestaban a mi padre tenía una graduación industrial, y yo pintaba tanto en el muelle de la Viti como allá, pintaba sobre el carapacho de los cangrejos, porque me encantaba después ver cómo los cangrejos se metían en el fango, ¿de acuerdo? Que había allí en el muelle de la Viti, y cómo salían pintados, ¿no? Porque claro, no pintaba con acrílico, pero había caído en esa época, pintaba con pintura de esmalte, que es la que más usaba mi padre para los carteles, para los carros. Pero lo que te decía es que al lado de esa patana, de mi tío, parqueaba un barco, que era un barco de pasajeros. Y era un barco muy potente. Yo me acuerdo que viajaba a Manzanillo, Francisco Guayabal, daba y terminaba en Cienfuegos, hacia por lo que tú decías, claro, por el sur. Es decir, era un movimiento todo al sur. Y entonces había otra salida de otro barco hacia Santiago de Cuba. El Anita.
hacia Santiago. La Anita iba de Manzanillo, iba por todos los bordecitos de la costa, como mi familia materna, estamos yendo demasiados recuerdos. Casi toda era de Media Luna, tío me hicieron mi mamá en Media Luna, entonces tomaba de la Anita para ir a Media Luna, que eran como 2 horas y tanto Media Luna, daba la vuelta a Cabo Cruz, paraba en Pilón y después a Santiago de Cruz. Sí. Yo me acuerdo y además yo lo monté, de Santiago de Cruz, porque quien había sido profesor de mi padre de pintura, que fue el que primero, o el segundo, pero bueno, fue el que hizo el trabajo más completo, mi padre de asistente, pintaron el Teatro Manzanillo como quedó, antes de que hicieran el embarro que hicieron después. Es decir, que era santiaguero, y nosotros íbamos a su casa, pero nosotros muchas veces íbamos a Omar a Santiago de Cuba, porque mi padre también trabajaba a veces cosas con lo de los santiagueros para el Carnaval de Santiago. O sea que había una interrelación muy interesante, pero es más, a Manzanillo llegaba un barco de la Luisiana, directamente de la Luisiana, porque mi padre además encargaba materiales a la Luisiana. Así que eso tú decías muy interesante, el hecho de hacer cosas. Yo creo incluso, una vez conversando con La Riverán, estuvimos conversando mucho, porque bueno, como que la cosa de la historia económica de Cuba, de él y esas cosas que hablamos, y él me anotó y me dijo cosas muy interesantes, porque realmente el gran conflicto de alguna manera entre manzanilleros y bayameses nace del hecho de que Manzanillo es fuerte, de que Manzanillo es el que tenía la salida internacional, el negocio, la llave, y de que hacia Manzanillo se va Carlos Manuel de Céspedes, se va un montón de gente que eran poderosos adinerados de Bayamo. Es decir, ese fue una base, un problema de naturaleza económica que generó una predisposición psicológica, indudablemente. Y una cosa, yo creo que lo económico, tú lo hablabas, lo económico, las comunicaciones. La economía genera la base económica, genera un movimiento social que sale de la sociedad civil, el mundo progresista, el mundo comunista, el movimiento obrero. Todo eso va creando una cosa que la mística de esa zona esa zona del mundo, esa zona de Cuba, es un grupo de vasos comunicantes, la historia, la economía, hasta la discusión política, las comunicaciones fueron clave para lo que pasó. Y todo eso crea, cuando se colapsan las transportes por el mar, viene el tema de los trenes, los comerciantes manderos sirios, libaneses, hay un buen movimiento de comerciantes que traen un intercambio cultural. Bueno, la glorieta es una muestra de esa intercomunicación cultural con Europa. O sea que Manzanillo es un crisol de muchas cosas. Lo económico, las comunicaciones, la información, el lugar social. Es una cosa tremenda lo que tiene esa pequeña comarca que no. Concluya, una propuesta hace unos años, prepandémicos, hicimos un encuentro en Manzanillo, más allá de la jornada de Navarra, más allá de los encuentros de Pilón, más allá de la feria de montaña, que es como quizás lo que va quedando para aunar, que fue un encuentro que hicimos por la UNIAC. Hicimos la feria del libro de Manzanillo. Hicimos la feria del libro, en otro contexto. Yo propongo de muchos autores manzanilleros viviendo acá, viviendo fuera, hay muchos libros de autores manzanilleros en los almacenes. Se pudiera hacer esa reedición. Llevamos mucho editorial en comunicación. Ese encuentro allá, o bien fortaleciendo la jornada de Navarra, si lo permite generalmente y el grupo, creo que sí, o bien haciéndolo porque lo merece. O sea, era un sueño también, Benito Joaquín Milanero y un proyecto que era de hermanar las distintas ciudades que se llaman Manzanillo en el continente, que creo que no llegó a concretar. Tuve comunicación con él. Pero no mucho. Pero es la propuesta que les hago. O sea, todavía hay muchos sueños aquí floreciendo. Creo que esa ciudad, esa gente merece recibir esos sueños allá en Manzanillo, porque no los tienen. Yo decía, ciudad descapitalizada desde la cultura, por migraciones, abandono, lo que sea, o se le puede devolver. Es parte de la historia que tenemos que devolver. Ya por lo pronto este video lo van a tener ellos también, porque lo vamos a mandar para que lo puedan
ver y difundir, pero creo que, aunque sea una vez cada 2 años, deberíamos ir incluso. Porque nuestros libros, como digo, en el almacén no van a tener comunicación con nadie y hay que llevarlo a hacer. Hay que llevarlo a hacer. Una cosa que, bueno, déjame cosa que Arturito me generó tanta carencia. Algo, yo no me voy a decir completamente pero en Manzanillo, tú decías muy lógico que ni el grupo literario, ni la imprenta, ni tampoco la revista tenían apoyo estatal. No tuvieron, sin embargo, lo tuvieron en un momento muy escueto, cuando el gobierno de Paquito Rosales. Cuando el gobierno de Paquito Rosales hizo un proyecto y fue por gestión de Marinero y de Roa, que estuvieron allí y lograron realmente que hiciera un programa cultural para Manzanillo, el primer programa cultural que hubo. Lo otro que, bueno, que quería, es que siempre yo he tenido la duda, porque además hay una realidad. Manzanillo, yo me acuerdo desde niño que en Manzanillo había cultura cinematográfica, no la que después se generó en el ICAI los primeros años, con el ICAI los primeros años, que era diversificada, o sea, pero en Manzanillo la gente hablaba del cine, incluso la gente sabía el cine cuando era un cine malo, muy poca gente le gustaba el cine argentino mexicano malo que llegaba de esa generación. El cine norteamericano sí, yo me pasaba, yo viví en el cine y siempre digo, bueno, el hecho de que tú trabajes en el cine, de que tú seas el guionista que eres, que Sacha también esté vinculado, que Galeano sea crítico de cine y que yo hubiera sido asesor de Alfredo en el cine, en ese sentido, no es por gusto. Incluso allí surge uno de los textos que debiera publicarse alguna vez de Felipe Rodríguez, Don Quijote en Hollywood, que es maravilloso, a mí me fascina ese libro que nunca debía de haberse publicado. Entonces, mi marido dijo, bueno, tiene que haber alguna mística. Eso no es que estoy seguro que no voy Bueno, sí, de manera muy performática, además, como debía hacerlo, si no, no es Manuel. Llegamos al final de este encuentro y yo sí quiero decir que en lo particular me siento muy agradecido por todo lo que he escuchado aquí, porque es un tema que realmente no conocía a profundidad y que de boca en boca se hacen las culturas también. Ya yo ahora buscaré un poco más, me llevo algunas inquietudes y se los diré a otra gente, y yo creo que sí ha valido la pena, aunque el público, bueno, magro, pero valioso. Thank you.